Hermanos y amigos, les saludamos una vez más en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude ahora en este momento de la predicación de su palabra. Felicitamos otra vez a los padres que están presentes y a aquellos que nos sintonizan a través de la internet. Que el Señor les siga fortaleciendo. Vamos a orar. Señor del cielo y de la tierra, te hemos adorado, te hemos exaltado, hemos elevado nuestras almas y nuestras voces delante de ti, reconociendo el gran Dios que tú eres y pidiéndote, oh Señor, que te exaltes, te glorifiques en medio de nosotros. Y te pedimos una vez más que lo hagas ahora a través de la exposición de tu palabra. Perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras motivaciones incorrectas, y que por tu Espíritu, por tu Hijo Jesucristo, tú nos ayudes a adorarte, a exaltarte ahora a través de la exposición de tu palabra y la escucha fiel de esta. Te pedimos que las debilidades que tú sabes que tanto el que expone tu palabra como las que aquellos que la escuchan tienen, puedan ser fortalecidas por ti, que tú quites toda distracción de nuestra mente, de nuestro alrededor, y que podamos estar concentrados en lo que tú tienes que decir a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Háblanos, nosotros escuchamos y estamos dispuestos a vivir y hacer como tú quieres que nosotros seamos y hagamos. Todas estas cosas te las rogamos y pedimos, contando en que tú responderás más de lo que nosotros podemos pedir o entender, y que nos asistirás con la ayuda de tu Espíritu y el poder que viene de Él para producir en los corazones solamente lo que Él puede hacer. En su nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Hace un par de semanas yo vi un reel en una de las redes sociales que preguntaba al capitán de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, que si existía algo mejor que la fama y el dinero. Su respuesta fue clara. Él decía, sí, tener una relación con Jesús como Señor y Salvador. Poco después me encontré con otro reel en la misma red social, en el que el mismo reportero que había hecho esta pregunta se dirigió a otro beisbolista, una de las estrellas de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., y le preguntó qué significaba para él tener una relación con Jesús. A lo que Tatis respondió de la siguiente manera: es lo primero para mí, al despertar es en quien confío, es lo más grande que tengo allá afuera. Me llamó mucho la atención porque esta respuesta era similar a la respuesta que dio el pelotero anterior. Y no hubo mucho tiempo después, quizás, y estoy casi seguro que debido al algoritmo de esta red social, que me apareció otro reel, esta vez con el campo corto de los Mets de Nueva York, que fue Francisco Lindor, y le hicieron la misma pregunta, el mismo reportero. Esto fue en el contexto del Juego de las Estrellas, y él respondió de la siguiente manera: Jesús lo es todo. Trae paz a mi vida y a mi familia. Saber que Dios está ahí me da a alguien a quien puedo orar todos los días. Después de ver estos videos, tuve un presentimiento dentro de mí que si se le hubiese preguntado o hecho la misma pregunta a otros de esos beisbolistas, ellos hubieran respondido de una manera similar a esa misma pregunta. Y ese sentimiento en mí, mientras yo pensaba, fue expandiéndose aún más, y yo decía dentro de mí que no solo ellos, si se le hiciera esa misma pregunta acerca de qué piensas de Jesús, cuán importante es la relación con Dios para ti, tú crees en Jesús, si esas preguntas se le hicieran a muchas, por no decir todas, muchas de las personas que vivimos de este lado del mundo, la respuesta hubiera sido muy parecida. Sin embargo,
El apóstol Juan, inspirado por Dios, escribió en su primera carta que una persona puede afirmar con su boca, tener una relación con Jesús o creer en Jesús, afirmar que cree en Jesús sin ser así. Y yo no digo que este sea el caso de estos 3 beisbolistas que yo acabo de mencionar, porque yo no los conozco a ellos. Pero sí es la triste realidad de muchas personas que viven alrededor del mundo, no tan solo hoy en día, sino también en los días del apóstol Juan. Y desde ya quiero que nos preguntemos por qué tomarnos la molestia. ¿Por qué tomarnos la molestia de decirle a alguien que no tiene una verdadera relación con Dios, aun cuando él o ella piensa que sí tiene una verdadera relación con Dios? ¿Será que tú odias a esa otra persona? ¿Será que tú quieres llevar siempre la contraria? ¿Será que tú quieres molestar a esa otra persona? La respuesta es no, sino sorpresivamente que es debido al amor. Juan se dirige a sus lectores en su primera carta con ternura. Él los llama de la siguiente manera, él les dice a ellos amados. Y él se dirige a ellos de esa manera al menos 7 veces y también utiliza el término hijitos más de 9 veces. Y ese mismo Juan que se dirige a sus lectores de esa manera es el mismo que da estas exhortaciones que para muchos hoy en día resultarían ofensivas o escandalosas o motivadas por el odio, pero Juan dice que no es así. El amor dice la verdad, aun cuando al principio esa verdad te duela. Si realmente tú amas a alguien, tú no le dejas viviendo en una mentira o en un autoengaño. Y eso lo vemos en el ejemplo de Juan. Ahora bien, quiero aclarar que el objetivo principal del apóstol Juan en su primera carta no es desenmascarar a los falsos cristianos, aunque eso es una consecuencia que viene como resultado. El propósito principal, como he dicho en ocasiones anteriores, es brindar seguridad a los creyentes de que ellos tienen vida eterna, como vemos en el capítulo 5, versículo 13. El propósito de Juan es que, aparte de brindar esa seguridad, o junto con esa seguridad, es dar gozo a sus lectores que tienen vida eterna, como vemos en el capítulo 1. Y es también exhortarles a esos mismos lectores a que se aparten del pecado, como vemos en el capítulo número 2. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo saber si tengo una relación personal con Dios? Y fíjense que en la pregunta yo acabo de decir cómo yo puedo saber si tengo una relación personal con Dios, porque el punto en esto no es comenzar cómo yo puedo saber si el hermano que está sentado al lado tiene una relación personal con Dios. No es el propósito de esto, no es juzgar a tu hermano que está al lado, sino examinarte a ti mismo. ¿Cómo puedo tener la certeza de que ya poseo la vida eterna? Y precisamente esta serie de sermones que yo he titulado Signos Vitales busca responder a esa pregunta. A lo largo de más de 10 de sermones y por más o menos un año completo, nosotros hemos recorrido la primera carta del apóstol Juan y allí hemos identificado los signos, las evidencias, los frutos de una persona que ha creído en Jesús y tiene vida eterna. Y yo te digo que si tú te has perdido alguno de los sermones de esta serie, o simplemente si tú quieres volver a repasarlos, que te animo a que busques las grabaciones. En el sermón anterior nosotros vimos que uno de los signos vitales de un creyente genuino es el amor a Dios. Y ese amor a Dios se expresa en el deseo y la búsqueda del bien para nuestros hermanos, así también se expresa como una obediencia gozosa a los mandamientos de Dios. Y hoy nosotros llegamos al último signo vital y al último sermón de esta serie de sermones, el cual he titulado Victoria. Uno de los signos vitales de aquella persona que cree en Jesús es que tiene victoria.
Y esto se basa en 1 de Juan capítulo 5, versículo 4, que si usted tiene su Biblia, le invito a que lea conmigo. 1 de Juan capítulo 5, versículo 4. Allí nosotros leemos lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y he dividido este sermón en 3 puntos. El primero es los soldados que vencen. El segundo punto es los enemigos a que son vencidos. Y el tercer punto es el arma que vence. Repito, los soldados que vencen. ¿Quiénes son esos soldados que vencen? Segundo, ¿quiénes son los enemigos que son vencidos? Y en tercer lugar, ¿cuál es el arma que vence? Y todo lo vamos a sacar a partir de estas palabras de 1 de Juan capítulo 5, versículo 4. Comencemos con el primer punto, los soldados que vencen. En este versículo, el apóstol Juan describe a los cristianos genuinos como aquellos que han nacido de Dios. Esto no es una expresión nueva en la carta que Juan utiliza ahora al final de esta, ya que él ha utilizado esta expresión con anterioridad. Lo vemos en el capítulo 3, versículo 9, en el capítulo 4, versículo 7 y en el capítulo 5, versículo 1. Y él va a volver a utilizar esta expresión, pero de una manera con un sinónimo, en el versículo 18, si ustedes se fijan, donde él dice, refiriéndose a aquellos que es un sinónimo de nacer de Dios, habla de engendrado por Dios. Nacer de Dios o ser engendrado por Dios, ¿qué significa eso? Ese es el acto libre de la voluntad de Dios llevado a cabo por medio de el Espíritu Santo y por medio de su palabra, en el cual Dios nos da vida, Él nos hace sus hijos y nos capacita para responder de una forma coherente con su carácter y conforme a su palabra. Repito, cuando hablamos de ser nacido de Dios o engendrado de Dios, nos referimos al acto de la libre voluntad de Dios en el cual Él, por medio de su Espíritu y su palabra, nos hace sus hijos. Él nos transforma para que nosotros podamos responder de forma coherente con su carácter, quién es Él, y de forma adecuada a su palabra. Eso quiere decir, en términos más prácticos, que antes estábamos muertos, pero ahora estamos vivos si somos nacidos de Dios. Antes nosotros no éramos sus hijos, éramos sus enemigos, pero si somos nacidos de Dios, entonces ahora somos sus hijos. Antes ni queríamos ni podíamos responder de manera correcta a Dios, ahora sí queremos y sí podemos responder de forma correcta a Dios. Y en este mismo versículo, 1 de Juan 5:4, Juan nos muestra una de las características apropiadas de quienes han nacido de Dios, o una de las respuestas apropiadas. ¿Cuál es la respuesta apropiada de aquellos que han nacido de Dios? Pero antes de nosotros ir a ella, yo quiero hacer una pregunta para que tú te la hagas ahí, la respondas tú mismo delante de Dios. ¿Has nacido de Dios? ¿Eres realmente un hijo de Dios? ¿Tienes vida eterna? Y Juan nos da una verdad que es cierta para todos. Una de las cosas que vemos claramente en la carta de Juan es que él habla en términos absolutos. Él no dice algunos, él dice todos. Él no dice la mayoría, él dice todos. ¿Y qué está diciendo Juan aquí? Que todos los que son nacidos de Dios, todos los que son hijos de Dios, vencen el mundo. Y la palabra vencer implica aquí, por un lado, una batalla, pero también implica triunfo, victoria, conquista. Es vencer habitualmente. La forma en la cual esta palabra está expresada es vencer habitualmente. No en un sentido de vencer ininterrumpidamente, sino vencer habitualmente. En el sentido de que la victoria no se limita a una o dos victorias en el pasado, no, es algo habitual. Y un dato curioso que quiero mencionar es el siguiente. Tanto la palabra que utiliza Juan aquí cuando habla de vencer en la primera parte del versículo,
como la palabra que él traduce o dice victoria en la segunda parte del versículo, provienen de la misma palabra griega. Y esa misma palabra griega era el nombre de una diosa griega que las personas la conocían como la diosa de la victoria, la diosa de la velocidad y la diosa de la fuerza. Esa palabra griega que se traduce aquí como vencer o victoria es una palabra que muchos de nosotros conocemos porque es el nombre de una de las marcas deportivas más conocidas del mundo. Se escribe Nike. Los dominicanos la pronuncian Nike y la pronunciación es Nike. Todos la conocen, ¿verdad? Esa palabra o esa marca que nosotros conocemos es la palabra que aquí se traduce como vencer, victoria. Y eso es lo que dice aquí que hacen los que han nacido de Dios. El segundo punto es el enemigo que vencen. ¿Quiénes son aquellos que vencen? Los que han nacido de Dios. ¿A quiénes vencen o cuál es ese enemigo que vencen? Aquí el texto nos dice que es el mundo, que es la traducción de la palabra griega cosmos, de donde viene cosmético. Cosmos significa un sistema ordenado. Puede referirse a la creación de Dios, pero aquí Juan no se está refiriendo a la creación de Dios en el sentido de decir que los cristianos verdaderos no van a la playa. Eso no es lo que quiere decir Juan. La palabra cosmos también puede referirse a la gente que habita en este planeta, pero tampoco Juan en este contexto se está refiriendo a esa gente queriendo significar que los cristianos verdaderos viven aislados de los inconversos. Eso no es lo que está diciendo Juan aquí. Con mundo, Juan quiere significar ese sistema ordenado de maldad con sus principios y prácticas, bajo la autoridad del príncipe de este mundo, de este siglo, que es Satanás. Ese sistema ordenado que va en contra de Dios incluye sus enseñanzas. Ese sistema incluye sus ideas, sus valores, sus actividades, sus actitudes, todas esas cosas que son contrarias a Dios y que atraen, seducen a la persona para que se alejen de Dios. Eso es el mundo, eso es lo que nosotros conocemos como mundanalidad. Y el mundo, hermanos, poniéndolo más práctico todavía, es el mundo, es la mundanalidad que te hace ver como normal las enseñanzas que no vienen de Dios y como extrañas las enseñanzas que vienen de Dios. Te hacen invertir los valores, la mundanalidad. La mundanalidad es lo que te hace ver el pecado como atractivo y la santidad como aburrida. La mundanalidad es lo que está enseñando a los jóvenes y a las personas y a los niños de hoy en día que la homosexualidad es amor. El mundo, la mundanalidad es lo que está queriendo arropar a la sociedad y a República Dominicana hoy en día, queriendo introducir valores y enseñanzas de que el aborto es progreso. Y por eso, una vez más, la semana pasada se tuvo que detener la aprobación del Código Penal porque eso es un retroceso. Eso es el mundo. El mundo ha hecho que muchos no digan o que no vean ningún problema con el sexo fuera del matrimonio. El mundo es lo que promueve modas provocativas y no modestas. Esto es el mundo. Y en 1 de Juan 2:16, que fue uno de los sermones que nosotros vimos al principio de la serie, quiero recordar que el apóstol detalla las cosas que están en este mundo. ¿Cuáles son esas cosas? Primero, los deseos de la carne. Es decir, esa naturaleza pecaminosa que se opone a Dios y a todo lo que es del Espíritu de Dios. Esta naturaleza tiene deseos fuertes, esta naturaleza tiene pasiones que someten al cuerpo. Gálatas 5:19 al 21 menciona algunas de estas obras de la carne. Dice así: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras y orgías. Todas esas cosas son obras de la carne.
forman parte de la mundanalidad. Otra segunda cosa que nos dice 1 de Juan 2:16, que forma parte de lo que está en el mundo, es los deseos de los ojos. Y yo decía en aquel sermón que esto se refiere a ese deseo de mirar aquello que Dios prohíbe o aquello que puede estimularnos incluso a ir o hacer lo que Dios prohíbe. O a la tentación de perseguir lo que me parece bueno sin preocuparme si verdaderamente eso agrada a Dios o no. Por ejemplo, allá en Josué capítulo 7 se relata cómo Acán vio, codició y también tomó un manto y un lingote de oro. Y en 2 de Samuel 11:2 se relata cómo David vio a una mujer que se estaba bañando. El primero la vio y después se acostó con ella. Los deseos de los ojos y por último la vanagloria de la vida. Esto es un estilo de vida que cree que puede vivir independiente de Dios y se jacta de sus posesiones. Por ejemplo, puede ser dinero, tengo mucho dinero, tengo una casa, tengo un carro, pero también se jacta de sus logros. Yo tengo tal título universitario, yo tengo tal posición en el trabajo. Se jacta de esas cosas como si no fueran regalos o gracias que vienen de Dios. Eso es la vanagloria de la vida. En el Salmo 73:6, Asaf dice que la soberbia corona a los impíos que prosperan, que no tienen congojas por su muerte, que su vigor, su fuerza está entera, que no pasan trabajo ni son azotados. Y en Daniel 4:30 se relata cómo el rey Nabucodonosor estaba muy orgulloso porque él dice que la gran Babilonia que yo he construido, que yo he edificado con la fuerza, dice él, de su poder y para la gloria de su majestad. Muchos de nosotros sabemos cuál fue el fin de Nabucodonosor. Y en 1 de Juan 2, nosotros vimos en ese sermón que los hijos de Dios no deben amar al mundo. Esa es una cara de la moneda. Una cara de la moneda te dice no ames o no debes amar al mundo. La otra cara de la moneda es la que Juan nos está presentando ahora en el capítulo 5, que dice que los hijos de Dios vencen al mundo. ¿Y cuál es la relación entre no amar al mundo, esa primera cara de la moneda, y la otra cara de la moneda que dice que que debemos vencer al mundo? La relación es la siguiente: tú no vas a atacar para vencer aquello que tú amas. Si tú amas a algo, tú no lo vas a matar en tu vida. Si tú amas a algo, tú no lo vas a atacar en tu vida. Si tú amas algo, tú no vas a vencerlo. No lo vas a ver como tu enemigo porque tú lo amas. Entonces Juan nos dice, no amen al mundo, y ahora nos dice, venzan al mundo. El Hijo de Dios, dice Juan, conquista. El Hijo de Dios prevalece contra los deseos de la carne, prevalece contra los deseos de los ojos, prevalece contra la vanagloria de la vida. Y sí hay una lucha, sí hay tropiezos a lo largo del camino, pero también hay victoria si tú eres un hijo de Dios. Aquí te quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que tú luchaste y tuviste victoria sobre el mundo? ¿Cuándo fue la última vez que tú luchaste y tuviste victoria sobre la vanagloria de la vida, sobre los deseos de los ojos y sobre los deseos de la carne? Y si tú no puedes recordar cuándo fue la última vez que tú tuviste victoria sobre eso, eso debería preocuparte. Eso debería preocuparte. Ahora, yo quiero que noten cómo comienza el versículo que estamos estudiando en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Comienza con una palabra. ¿Cuál es esa palabra? La palabra ¿por qué? O porque. Esta palabra conecta el versículo 4 con el versículo 3 y en consecuencia lo conecta con el sermón anterior que yo di de esta serie. Este por qué nos dice que el versículo 4 es la causa
o el fundamento de lo que se acabó de decir en el versículo 3. No sé si ustedes lo recuerdan, pero de todos modos vamos a recordarlo juntos. En el versículo 3 el apóstol Juan dice que sus mandamientos no son gravosos, o como dice la Nueva Versión Internacional, sus mandamientos no son difíciles. Entonces uno se queda y pregunta, ¿por qué, Juan, tú dices que los mandamientos de Dios no son gravosos? ¿Por qué los mandamientos de Dios no son una carga difícil de llevar para los creyentes genuinos? Entonces es aquí cuando entra el versículo 4 con la respuesta. El versículo 4 es la respuesta a esa pregunta. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. En otras palabras, los hijos de Dios tienen la capacidad dada por Dios para responder, como yo decía anteriormente, de forma coherente con el carácter de Dios y de forma coherente con la palabra de Dios. Ellos pueden vencer todo lo que hay en el mundo y que es contrario a la palabra de Dios. Y porque Dios le dio esta capacidad a sus hijos de vencer al mundo, es por eso que los mandamientos de Dios ahora no son gravosos para ellos. Al final del último sermón, precisamente cuando yo mencionaba esto, un hermano se me acercó y me dijo que los mandamientos de Dios a veces se sienten gravosos. Y yo quiero preguntarte, ¿qué tú opinas de eso? ¿Alguna vez tú también los sientes así, los mandamientos de Dios como gravosos? Si somos honestos, la respuesta es sí. No siempre, pero algunas veces los mandamientos de Dios se sienten gravosos. Y es importante aclarar algo con esto. Y es que ese sentir que viene a nosotros a veces como aún siendo hijos de Dios, en primer lugar, no invalida lo que acaba de decir Juan, que los mandamientos de Dios no son gravosos, ni te descalifica a ti necesariamente como un hijo de Dios. Lo que ese sentir revela es la siguiente verdad. En teología, sería que aunque ya tú has sido regenerado, todavía tú y yo estamos a la espera de la glorificación. En otras palabras, aunque ahora nosotros deseamos obedecer a Dios y muchas veces obedecemos a Dios, no siempre deseamos ni obedecemos como deberíamos. Y eso lo vimos en el capítulo 3 de Juan. Ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y esta verdad de que a veces no, o de que no siempre deseamos obedecer a Dios, no siempre obedecemos a Dios como deberíamos, debe servirnos como un recordatorio de nuestra necesidad constante del perdón de Jesús, que el mismo Juan lo admite en el capítulo 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero el que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. No va a haber ni un día en tu vida de este lado de la eternidad como cristiano en el cual tú no necesites, que yo no necesite el perdón de Jesús. Y eso es un recordatorio de eso. En segundo lugar, es un recordatorio de que nuestra necesidad o de nuestra necesidad constante de la ayuda del Espíritu Santo. No podemos vivir la vida cristiana aparte del Espíritu Santo de Dios. Y en tercer lugar, es un recordatorio de que la razón definitiva, fundamental por la cual nosotros algún día vamos a entrar en el cielo, si algún día las puertas del cielo se van a abrir de par en par, si algún día Dios extenderá sus brazos y nos recibirá con un abrazo en el cielo, no será debido a nuestro desempeño inconstante, sino al desempeño perfecto, estable y suficiente de Cristo Jesús por nosotros. Y cada vez que nosotros fallamos, Dios nos está recordando eso. Ya hemos visto
En primer lugar, los soldados que vencen. ¿Quiénes son? Si yo les preguntara, ¿quiénes son los soldados que vencen según 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4? Los que son nacidos de Dios. ¿Quiénes son o quién es el enemigo que es vencido? Según el mismo pasaje, el mundo. Y ahora vamos a ver en último lugar, antes de las aplicaciones, el arma que vence. El arma que vence. Ya Juan nos ha enseñado que todo, no algunos, todo hijo de Dios vence al mundo. Y en la segunda mitad del versículo 4 nos explica que esta victoria sobre el mundo se encuentra en que en nuestra fe, dice Juan. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y es crucial entender que este tipo de fe, el tipo de fe de la cual Juan está hablando aquí, no se trata de una fe genérica. No se trata del tipo de fe. Bueno, yo sé que todo va a salir bien algún día. Ese no es el tipo de fe que Juan está hablando. Juan no está hablando de un tipo de fe de que, bueno, hay que tener fe en algo. Ese no es el tipo de fe de la cual Juan habla. Ese no es el tipo de fe verdadera ni bíblica que Jesús nos enseñó. La fe que vence al mundo, el mismo texto nos dice, es la fe en Jesús. Y según la Biblia, hermanos, aunque tú eres parte de ese grupo de soldados que vence al mundo, aunque tú eres quien experimentas victoria, la Biblia nos recuerda que no existe victoria para los hijos de Dios aparte de Jesús. No existe victoria para los hijos de Dios aparte de Jesús. Fue Jesús mismo quien dijo allá en Juan 16:33, confiad, yo he vencido al mundo. Y fíjense que parece coincidencia, pero no lo es. El mismo autor de 1 de Juan, ahora en su evangelio, habla lo que dijo Jesús. Y Jesús dice, confiad, tengan fe, tengan buen ánimo. Y después dice, yo he vencido al mundo, lo cual se conecta con esto que hemos estado viendo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Confianza en quién? En Jesús. El apóstol dice también en 1 de Juan capítulo 4:4 que nosotros hemos vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es Él. No hay victoria, hermanos, ni siquiera que se nos ocurra, nos pase por la mente de que podemos tener victoria aparte de Jesús. Y Juan ya nos ha dicho en ocasiones anteriores, y lo vamos a recordar rápidamente, al menos 3 verdades acerca de Jesús que esta fe confiesa, que esta fe cree, que esta fe abraza acerca de Jesús. ¿Cuáles son esas 3 verdades acerca de Jesús? Versículo 5 del mismo Juan, 1 de Juan capítulo 5, dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La fe que vence al mundo confía en Jesús como Hijo de Dios. Como decían en la escuela dominical esta mañana, Él es mucho más que un ángel poderoso y Él es mucho más que un hombre que hace milagros. Jesús es nadie menos que Dios mismo en esencia, con absolutamente todas las características que hacen que Dios sea Dios. Y si tu fe en Él no cree que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, entonces esa no es la fe bíblica, ni es la fe que va a vencer al mundo. El versículo 1 del mismo capítulo número 5 dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe que vence al mundo confía en Jesús como Salvador. Ese Salvador prometido por Dios a través de sus profetas y que fue manifestado en el tiempo señalado para librar a su pueblo de sus pecados y de las consecuencias negativas de su pecado. La fe que vence al mundo confía y abraza a Jesús como Salvador. Y en tercer lugar, dice el capítulo 4, versículo 2, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La fe que vence al mundo cree
que Jesús se hizo hombre. Un ser humano como tú y como yo. Un ser humano que adquirió todas las características que hacen que un hombre sea un hombre. Un ser humano que nació, un ser humano que creció, un ser humano que sufrió y un ser humano que murió, pero nunca pecó. Y cuando Dios dirige su palabra, y su palabra incluye mandamientos, su palabra incluye promesas y su palabra incluye amenazas incluso. Cuando Dios dirige su palabra a aquellos que Él ha hecho nacer de nuevo, ¿qué es lo que sucede cuando se juntan esas dos cosas? ¿Qué es lo que sucede cuando Dios dirige su palabra a un grupo de personas que Él ha hecho nacer de nuevo? El texto nos dice que estos últimos, los que son verdaderamente nacidos de Dios, hijos de Dios, responden a la palabra de Dios con fe. Responden a la palabra de Dios con fe. Y cuando ellos responden a esa palabra de Dios con fe, es por eso que ellos pueden vencer al mundo. Y quiero nuevamente hacer una aclaración acerca de la fe. Esta fe no es un mero asentimiento intelectual. No es solamente decir, sí, Jesús es Dios, sí, Jesús es hombre, sí, Jesús es el Salvador. La fe, por lo menos la fe que vemos en la palabra de Dios, es una convicción que nos lleva a actuar conforme a esa verdad que nosotros profesamos creer. Solamente basta ir a Hebreos capítulo 11 que dice, por la fe este hizo aquello, por la fe este hizo aquello, por la fe este hizo aquello. La fe, esa convicción me lleva a actuar de una manera determinada. Nuestra fe que vence al mundo, o dicho de otra manera, esa fe que vence al mundo puede vencer al mundo. ¿Saben por qué? Porque nos convence de que el Dios que se hizo hombre en la persona de Jesucristo para salvarnos es más deseable, más seguro, mejor en todos los sentidos que lo que todo el mundo puede ofrecer. Esa fe abre nuestros ojos para ver a ese Jesús en quien nosotros creemos como mejor que todo lo que el mundo pueda ofrecer. El mundo puede ofrecernos esto y aquello. Y cuando Dios abre nuestros ojos y nos permite ver a Jesús, nosotros decimos, quédate tú con tu cosa, yo quiero a Jesús. Y ese Jesús también con sus promesas es mejor que todo lo que el mundo pueda ofrecernos. Nuestra fe vence al mundo porque nos convence de que somos herederos del mundo y por eso no tenemos que tener envidia. Nuestra fe vence al mundo porque nos convence de que somos la posesión adquirida por Dios, por eso no debemos estar celosos. Nos convence de que Dios es nuestro Padre y por eso no debemos temer. Nos convence de que hemos muerto al pecado y por eso no debemos vivir en él. Esa fe vence al mundo porque nos convence de que hemos sido resucitados con Cristo y por eso no debemos continuar en la vieja manera de vivir. Nos convence de que hemos sido sentados en los lugares celestiales y por eso no debemos actuar como si fuéramos hijos del diablo. Nos convence de que hemos sido amados con amor eterno, por eso no tenemos nada que probarle al mundo. La fe nos convence de que Cristo es el todo en todos y por eso no tenemos que estar preocupados obsesivamente con nosotros mismos. Y cuando somos convencidos por esta fe de estas verdades, es que podemos vencer al mundo.
Podemos vencer la envidia, podemos vencer el orgullo, podemos vencer todo lo que se opone a la palabra de Dios. Nuestra fe vence al mundo porque nos convence de que ser sexualmente puro trae más satisfacción que fornicar o adulterar. Nuestra fe vence al mundo porque nos convence de que Dios proveerá mis necesidades aún después de yo pagar los impuestos que son debidos. Nos convence de que predicar el evangelio es el medio que Dios utiliza para salvar, aunque los otros se burlen de mí o me censuren. La fe vence al mundo cuando me convence de que confesar nuestras faltas es una virtud y no algo que debemos evitar a toda costa. Y así, amigos y hermanos, es que esta fe vence al mundo. ¿Cómo quedamos entonces después de saber los soldados que vencen, los que han nacido de Dios, los que son vencidos o el enemigo que es vencido, el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y el arma que vence que es nuestra fe en Jesús? Yo quiero que ya para terminar veamos algunas aplicaciones más particulares. Yo dije anteriormente que vencer implica una batalla, pero que también implica triunfo. ¿Y por qué yo quise destacar eso si parece tan obvio? Me decirle, no es para hacer el sermón más largo, sino que tiene un propósito. Es porque, por un lado, hay cristianos que siempre dicen que están bien, que siempre están en victoria constantemente, pero que no reflejan en su vida, o por lo menos no quieren reflejar en su vida la realidad de esta lucha cristiana. Y según Juan, ellos no están siendo sinceros. Vencer al mundo implica que hay una batalla, hay una lucha. Pero por otro lado, tampoco es bíblico pensar que un hijo de Dios está siempre siendo derrotado. No es bíblico pensar que un hijo de Dios siempre está siendo derrotado. Recuerden, dice, vence al mundo de manera habitual. Juan no contempla la posibilidad de que un hijo de Dios siempre ande en derrota. Así que te pregunto, ¿estás en pie de lucha? ¿No te has rendido? ¿Has tenido victorias? Si tú has respondido a esas tres preguntas de manera positiva, déjame decirte que eso es evidencia de que hay vida eterna en ti. Y Juan en este día quiere que tú lo sepas. Hay vida eterna en ti si tú estás en pie de lucha. Hay vida eterna en ti si tú no te has rendido en la batalla. Hay vida eterna en ti si tú has tenido victorias. Así que cada vez que tú te encuentres a ti mismo luchando contra el mundo, alégrate, gózate, di gracias, Señor, porque los soldados que ya no están luchando son los soldados que ya están muertos. Cada vez que tú tengas victoria sobre el mundo, alégrate, da gracias a Dios, gózate, porque los que son del mundo no tienen esa victoria. Ellos ni siquiera luchan contra su propio reino. Si tú estás luchando y si tú estás experimentando victoria, ahorita dije no de manera ininterrumpida, pero sí de manera habitual, alégrate y da gloria a Dios. Y antes de terminar, hay algo en el versículo que fácilmente se pasa por alto y que no quiero que se pase por alto. Fíjense conmigo, versículo 4, 1 de Juan 5. Dice así: todo
lo que es nacido de Dios vence. Vence esa palabra. Vence. Cuando él dice vence, es algo que está pasando cuando, ahora mismo. Dice vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido. Cuando dice ha vencido es porque ya algo pasó. Ha vencido al mundo. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¿Es un error gramatical? ¿Es un error de traducción? ¿Es un error de la Biblia? De los, entre comillas, muchos errores que tiene la Biblia. No, nada de las anteriores. ¿Por qué Juan dice que todo el que es nacido de Dios vence aquí y ahora al mundo? Y después me dice que esta es la victoria que ya ha vencido, como si ya la victoria hubiera pasado. ¿Qué quiere decir eso? Yo simplemente voy a leer lo que alguien dijo al respecto, que lo dijo mejor que yo. Él dice así: la batalla ya ha sido decidida, aunque no haya terminado todavía. Yo no sé cómo te hace sentir eso, pero esta verdad es maravillosa. Yo vuelvo a repetir, la batalla en la cual tú, cristiano, estás luchando ahora ha sido decidida, aunque no haya terminado todavía. Esa verdad que Juan quiere comunicarnos, inspirado por Dios, no tiene la intención de que los hijos de Dios que tienen fe dejen de batallar. Esa no es la intención de Juan, de que tú, bueno, si ya la batalla ha sido decidida, hay que dejar de batallar. No. Esta verdad, que es una verdad gloriosa, maravillosa, admirable, digna de aleluya, gloria a Dios, esta verdad tiene la intención de hacer que los hijos de Dios permanezcan en la batalla. Escucha las palabras de Juan Calvino. Dice que ya hemos vencido para que tengamos plena certeza, como si el enemigo ya hubiera sido completamente derrotado. Y aunque es verdad que nuestra lucha continúa durante toda la vida, que enfrentamos conflictos cada día y que el enemigo constantemente despierta nuevas y diversas batallas en nuestro alrededor, también es cierto que Dios nos equipa o no nos equipa solo por un día. Ni la fe es algo momentáneo, sino una obra continua del Espíritu Santo. Por eso, ya participamos de la victoria como si ya hubiéramos vencido, termina la cita. La batalla ya ha sido decidida, aunque no termina todavía. Así que, si tú eres un hijo de Dios, yo quiero decirte lo siguiente, antes de terminar. Aunque estés luchando ahora y la batalla parezca nunca acabar, aunque requiera mucho sudor y esfuerzo de tu parte, aunque parezca en ocasiones que tú ganas una batalla y pierdes dos, sigue peleando, porque la victoria final está asegurada. Sigue peleando. Por último, yo quiero invitarles, y es algo que no es la primera vez que ustedes me escuchan decirlo, pero yo creo que es una necesidad para nuestra iglesia, es una necesidad para los cristianos alrededor del mundo, y es algo que me carga mucho. Por eso ustedes ven que yo insisto en esto. Si tú deseas experimentar victoria sobre el mundo, o si deseas experimentar más victoria sobre el mundo de la que ya tú tienes ahora, entonces exponte a ti mismo lo más posible a la palabra de Dios.
Exponte a ti mismo lo más posible a la palabra de Dios. Sumérgete en ella, satúrate de ella hasta que si alguien te pinchara una vena en lugar de sangre, brotaran versículos bíblicos de ti. Juan acaba de enseñarnos aquí en el capítulo 5 que la victoria que vence al mundo es la fe o nuestra fe. Y Pablo dice allá en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Piense la conexión. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Pablo dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso, escucha la Biblia, lee la Biblia, medita en la Biblia, memoriza la Biblia, estudia la Biblia, cree en la Biblia, obedece la Biblia. Y así tú vas a tener más victoria sobre el mundo. Sumérgete, satúrate, llénate de la Biblia si tú quieres tener más victoria sobre el mundo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque una vez más nos has recordado que como hijos tuyos, nacidos de ti, tú nos has dado todo lo que nosotros necesitamos para responder a tu voluntad, a tus mandamientos y responder de una forma coherente con el Dios Santo que tú eres. Perdona nuestras flaquezas y debilidades y gracias porque has provisto en Jesucristo el perdón para todos nuestros pecados. Y gracias porque a través del nuevo nacimiento tú nos has dado la fe, esa fe que se fortalece y crece al exponernos a tu palabra, creer tu palabra, obedecer tu palabra. Y esa fe que es la que puede darnos victoria sobre el mundo. Te pedimos que hoy mismo, en este mismo momento, al terminar el sermón, podamos experimentar esa victoria sobre el mundo a través de nuestra fe en Jesucristo y sus promesas. Que a lo largo de toda esta semana podamos experimentar victoria sobre el mundo. Que a lo largo de lo que queda en este año podamos experimentar victoria sobre el mundo. Que tú nos permitas experimentar victoria sobre el mundo hasta el fin de nuestra vida, de una manera habitual, y que por cada victoria celebremos tu gracia que nos ha alcanzado y nos ha transformado y nos ha capacitado para nosotros responder de esa manera. A ti sea la gloria por todo y gracias nuevamente por Jesucristo y por tu Espíritu. En el nombre de Él nosotros agradecemos y pedimos todas estas cosas. Amén.